El bullicio del desayuno había quedado atrás, y los rayos del sol se colaban tímidamente por las ventanas polvorientas de la cafetería El Cisne, un rincón acogedor y familiar escondido en una tranquila callejuela de Segovia. El aroma a café recién hecho, panecillos tibios y tocino crujiente flotaba en el aire suave, envolviendo el lugar en una atmósfera que parecía un recuerdo desvaído, de esos que solo echas de menos al volver a encontrarlos. Las paredes de ladrillo desgastado, el suelo de baldosas ajedrezadas algo deslucido y las sillas de colores dispares le daban al local un encanto sencillo, demasiado humilde para llamarse vintage. Los segovianos lo adoraban, no porque fuera moderno, sino porque era un refugio de familiaridad. Los clientes habituales ocupaban sus mesas de siempre, las camareras sabían los pedidos antes de que alguien abriera la carta, y el cocinero, que soltaba tacos como si fuera un arte, preparaba los crepes más esponjosos de la ciudad. Aquella mañana, la mesa junto a la ventana, que normalmente ocupaba el inspector López con su crucigrama, estaba tomada por alguien que nadie esperaba ver allí. Don Javier Rubio, de 60 años, viudo, millonario reservado que había levantado un imperio con negocios mineros y acuerdos logísticos tan complejos que la gente solo asentía cuando los explicaba. No encajaba en un lugar como aquel. Demasiado rico, demasiado ocupado, demasiado distante. Sin embargo, ahí estaba, con una camisa blanca impecable, las mangas remangadas lo justo para parecer accesible, aunque su postura seguía rígida, cautelosa, como si nunca hubiera aprendido a relajarse en compañía. Una pausa rápida. ¿Desde qué país están viendo este video? Déjenlo en los comentarios, que me muero de curiosidad por saber quiénes están más enganchados. Frente a él estaba sentado un niño de 6 años, pálido, con una melena de rizos rubios que esa mañana no habían visto un peine. Lucas Rubio, el único hijo de Javier, mantenía los brazos cruzados con fuerza y miraba fijamente la mesa, como si ésta pudiera hacer algo inesperado. Cada vez que un plato tintineaba o una risa sonaba demasiado fuerte, su pequeño cuerpo se estremecía. No hablaba, no miraba a su alrededor, no tocaba nada, ni siquiera el muffin de arándanos intacto en su plato. Lucas era diferente a otros niños. Un trastorno de ansiedad severo y un retraso en su desarrollo emocional eran diagnósticos por los que Javier había pagado fortunas a especialistas, sin llegar a comprenderlos del todo. Lo que sí sabía era esto: su hijo no soportaba que lo tocaran. Apenas mantenía contacto visual por un segundo y nunca, jamás, lo había abrazado. Clara Sánchez lo notó todo sin necesidad de preguntar. Acababa de rellenar el café de una pareja en la mesa vecina cuando vio al niño. Los hombros tensos, los dedos temblando al borde de la mesa, como si quisieran aferrarse a algo o esconderse debajo. Se ajustó el delantal y cruzó el local con una energía suave, que no hacía ruido. A sus 32 años, con ojos brillantes a pesar del turno de madrugada, y una sonrisa que nunca parecía forzada, llevaba casi un año trabajando allí. Tiempo suficiente para que todos supieran que había estudiado cuidado infantil antes de que la vida le cambiara los planes. Y tiempo suficiente para que notaran su debilidad por los niños más callados. No se lanzó a tablar, no se agachó, no usó una voz chillona. En cambio, le dedicó a Javier un asentimiento comprensivo, y luego a Lucas. Su voz fue un susurro. ¿Quieres algo más pequeño? ¿Tal vez un chocolate caliente? Lucas no respondió, pero por un instante levantó la mirada. Y para Clara, con su experiencia, eso valía más que cualquier palabra. Todo pasó rápido. Pero en ese momento el tiempo pareció detenerse. En la cocina, un plato se estrelló contra el suelo. Cerámica contra baldosas. Un sonido agudo y repentino. El cuerpo de Lucas se sacudió, como si algo lo hubiera golpeado. Su respiración se volvió entrecortada, rápida. Sus ojos recorrieron el lugar como los de un animal acorralado. Se tapó los oídos con las manos, meciéndose ligeramente, mientras el mundo a su alrededor se volvía demasiado ruidoso, demasiado brillante,
demasiado abrumador. Javier se quedó paralizado. Extendió la mano por instinto sobre la mesa, sin saber qué hacer. Las palabras se le atoraron. «Lucas», dijo en voz baja, luego más fuerte. «Lucas, tranquilo, solo fue un plato». Pero el niño no lo escuchaba, no realmente. Las cabezas se giraron, los tenedores se detuvieron en el aire, las charlas se apagaron. Entonces Clara actuó, sin prisas, sin dramatismo. Salió de detrás del mostrador y se arrodilló a unos pasos de Lucas, lo bastante lejos para respetar su espacio, lo bastante cerca para que él pudiera verla. No habló, no intentó tocarlo. Solo abrió los brazos con calma, las palmas hacia arriba, una invitación silenciosa. Lucas la miró, su respiración aún agitada, su pecho temblando. Pasaron los segundos, y entonces, sin decir nada, se levantó de la mesa, caminó despacio hacia ella y se dejó caer en sus brazos. La cafetería contuvo el aliento. Javier se quedó inmóvil, la mano aún extendida, la boca entreabierta. En 6 años, su hijo no lo había abrazado ni una sola vez. Hasta ahora. A la mañana siguiente, Clara limpiaba el mostrador cuando lo vio de nuevo. La misma camisa impecable, la misma postura rígida, pero esta vez Javier Rubio entró al local no como alguien que tolera la presencia de otros, sino como alguien que busca algo que no está seguro de merecer. Esperó a que la multitud del desayuno se dispersara antes de acercarse. Sin séquito, sin asistente. Solo un hombre de pie frente al mostrador, con el sombrero en las manos. Quería darte las gracias. Comenzó, con la voz más áspera que el día anterior, por lo que hiciste ayer. Clara levantó la vista del café y le ofreció una sonrisa cálida, aunque algo insegura. Es un niño encantador, dijo. Javier dudó. No es como otros niños. Grita si los médicos intentan escuchar su corazón. Ni siquiera se sienta cerca de sus terapeutas. Pero ayer cruzó el salón y te abrazó. Clara asintió lentamente, no por orgullo, sino porque entendía. A veces, dijo con suavidad, los niños sienten cuando alguien no está intentando arreglarlos. Javier guardó silencio un momento. Luego sacó una tarjeta de su chaqueta. No sé qué haces fuera de este lugar, pero quiero proponerte algo. No es un trabajo. No exactamente. Solo pensé que tal vez podrías pasar tiempo con Lucas. Hablar con él o no. Jugar, leer un libro o simplemente estar ahí, lo que sientas que es correcto. Clara miró la tarjeta, pero no la tomó de inmediato. Te pagaría bien, añadió Javier rápidamente, como si le diera vergüenza mencionarlo. Pero Clara no pensaba en el dinero. Pensaba en cómo Lucas había hundido el rostro en su hombro, en cómo su respiración se calmó mientras lo sostenía, en cómo por un instante la carga en su pequeño pecho parecía más ligera. Lo pensaré, dijo, y colocó la tarjeta junto al dispensador de servilletas. Javier asintió, se giró para irse, pero se detuvo, casi torpemente. Una cosa más, dijo. Encontré esto en el asiento trasero. Creo que es para ti. Le entregó un papel pequeño y arrugado, con los bordes doblados, como si unas manitas lo hubieran sostenido con fuerza. Clara lo desplegó con cuidado. Era un dibujo, 2 figuras de palitos con los brazos abiertos, un corazón rojo y tembloroso entre ellos. No era una obra maestra, pero no tenía por qué serlo. Clara lo miró por un largo rato, con la garganta apretada. Algunas invitaciones no llegan en sobres. Algunas no necesitan palabras. Algunas vienen en forma de un dibujo infantil, nacido de un lugar más profundo que el lenguaje. Levantó la vista, con la voz más suave que antes. Dile que me encantaría pasar un poco de tiempo con él. Javier asintió de nuevo, pero esta vez había algo distinto en sus ojos. No solo alivio, algo más cercano a la esperanza. Clara nunca trató su tiempo con Lucas como un trabajo. Nunca llevaba una carpeta,
Nunca llegaba con tablas de comportamiento o ejercicios terapéuticos. No intentaba arreglarlo, diagnosticarlo o sacarlo de su mundo silencioso. Simplemente aparecía, día tras día, puntual, con una voz suave, una presencia tranquila y una bolsa gastada llena de libros ilustrados, crayones y hojas en blanco. Siempre hacía la misma pregunta primero. ¿Quieres pintar hoy o escuchar una historia? A veces Lucas señalaba algo. A veces se encogía de hombros, a veces no decía nada. Y eso estaba bien. Clara se sentaba a su lado en el suelo del luminoso salón. Nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Y comenzaba de todos modos. Contaba historias sin libro, solo con su voz y sus manos, que dibujaban imágenes en el aire, sobre tortugas que temían las tormentas o pájaros que no podían volar hasta que lo intentaban. Cuando dibujaba, nunca era perfecto. Perros tambaleantes con demasiadas patas, árboles torcidos, figuritas con sonrisas chuecas. Lucas observaba, divertido, y a veces tomaba un crayón y añadía algo suyo. Un segundo sol, una nube perdida, un garabato que era nada y todo a la vez. De vez en cuando la respiración de Lucas se aceleraba o sus hombros se tensaban por un ruido afuera, Clara pausaba y decía lo mismo. Si tienes miedo, puedes abrazarme, o yo a ti, si quieres. Nunca lo presionaba, nunca extendía la mano primero y a menudo él no respondía. Pero entonces, poco a poco, algo cambió. Una tarde nublada, Lucas dejó caer su crayón verde y caminó directo hacia ella, con los brazos abiertos, en silencio. Otra noche, tras un día largo y sin palabras, se apoyó en su hombro y soltó un suspiro tan pesado que parecía haberlo guardado por años. Y una vez, después de que Javier malinterpretara las señales de su hijo y hablara demasiado alto, Lucas se giró hacia Clara, con los ojos grandes y húmedos, y la abrazó con fuerza, anclándose en su calma. No era terapia, era presencia. Y para Lucas, la presencia lo era todo. Javier Rubio siempre había creído en el control, en la fuerza, en la disciplina. Su mundo estaba hecho de números y plazos, negociaciones y consecuencias. Había construido su imperio de la nada, con acuerdos en salas de juntas, contratos firmados en silencio, emociones dejadas en la puerta. El afecto era algo que se ganaba, la vulnerabilidad, un lujo para quienes tenían tiempo de ser débiles. Pero últimamente algo cambiaba, en silencio, incómodo. Se sorprendía quedándose más tiempo en la puerta cuando Clara estaba con Lucas, observando cómo su hijo se inclinaba hacia ella sin estremecerse, notando cómo las manos de Lucas, antes siempre cerradas, ahora descansaban abiertas en su regazo, cómo sus ojos ya no recorrían tanto la habitación. Javier no podía explicar el nudo en su pecho en esos pequeños momentos, solo que no dolía, pero pesaba. No decía mucho, ni a Clara ni a sí mismo, pero observaba, y poco a poco el silencio en su casa dejaba de sentirse como vacío, y más como una pausa, algo esperando ser llenado. Una tarde, Javier se reunió con un viejo socio en el salón de un hotel en el centro. Miguel Torres, dinero del petróleo. Corbatas estridentes, 2 divorcios. Nunca fue conocido por su tacto. Escuché en el club de golf que dejas que una camarera cuide a tu hijo, dijo Miguel, removiendo su vaso. Javier alzó una ceja, en silencio. Miguel soltó una ripita. Vamos, Javier, una camarera. ¿Te guiñó un ojo? ¿De verdad pagas para que tu hijo, qué, la abrace? La expresión de Javier no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Bebió su café despacio, dejó la taza con precisión. Sí, dijo simplemente. Lo hago. Miguel parpadeó, desconcertado. Javier continuó, tranquilo pero firme. Porque mi hijo no abrazó a nadie en más de 2 años. Ni a mí, ni a nadie. Ahora lo hace. Ahora sabe lo que es confiar en alguien. Sentirse seguro. Se reclinó, con la mirada impenetrable.
Si pago por eso, es la mejor inversión que he hecho. Miguel no volvió a reír. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier no sintió la necesidad de justificar la suavidad. Ya no. La foto apareció un martes por la mañana, escondida entre titulares sensacionalistas y chismes. Era borrosa, tomada a través de la ventana del café, pero no necesitaba ser nítida. La imagen hablaba sola. Un niño pequeño, con los brazos alrededor de la cintura de una mujer, el rostro hundido en su suéter. A unos pasos, desapercibido por la cámara, un hombre de sienes grises con confusión en los ojos. El titular hizo el resto. El hijo del millonario se aferra a una camarera desconocida. ¿Abrazo matutino o algo más? Para el mediodía estaba en blogs locales, páginas de cotilleo nacionales, incluso en un programa de tertulias, donde los panelistas especulaban sobre límites inapropiados y la ingenuidad de los ricos. Javier lo vio tras una reunión al mediodía. Un mensaje preocupado de su asistente llegó con un enlace y las palabras: «Deberías manejar esto antes de que se salga de control». No abrió el artículo de inmediato. Se quedó mirando la vista previa. A Lucas. Su Lucas. En el momento más vulnerable de su corta vida, expuesto al mundo sin saberlo. Y junto a él, en la foto, estaba Clara. Apretó la mandíbula. El pecho le ardía. En una hora, movió hilos para eliminar las versiones más virales de la historia. Su equipo de abogados redactó una orden de cese. Su asesor de relaciones públicas lo llamó desafortunado, pero manejable. Pero nada de eso importaba, porque en la cabeza de Javier resonaba una sola pregunta. ¿Cómo salió esto? Pensó en los días tranquilos en el luminoso salón, la presencia silenciosa de Clara, el dibujo que Lucas le hizo, el progreso, la confianza. Y ahora esto. Esa tarde, Javier tomó una decisión. No la confrontó, no pidió explicaciones. Llamó al café, preguntó por su horario y dejó un mensaje con el jefe. Dile que el arreglo terminó. Sin visitas, sin contacto, sin firma, sin despedida. Clara recibió en el mensaje en un descanso entre mesas. No lloró, no devolvió la llamada. Fue al cuarto trasero, se sentó y desdobló el dibujo que Lucas le había dado. Las figuras de palitos, el corazón rojo, manchado por deditos. Lo miró por un largo rato. Nadie tuvo que explicarle qué había pasado. Había visto el titular esa mañana. Pero lo que dolía más que la foto era que Javier no había preguntado. No se había detenido a considerar si ella estaba detrás. Simplemente lo asumió. Afuera, los clientes reían con su desayuno, ajenos a que algo frágil acababa de romperse. En el silencio que siguió, Clara metió la mano en su bolso, dobló el dibujo en sus pliegues originales y lo guardó. Algunas conexiones, parecía, no estaban destinadas a durar. Clara no se defendió. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita a Javier para pedir una oportunidad de explicarse. Entendía, tal vez demasiado bien, que las decisiones de hombres como él rara vez se cambiaban con palabras. Y ella nunca fue de las que suplican por algo que debería haber sido una conversación. En cambio, dobló una hoja en blanco, una vez, dos, y se sentó en su descanso en la mesa de la esquina, con un bolígrafo en la mano. Sin saludo, sin firma. Solo una frase en su letra suave y curva. No todos necesitan palabras. A veces basta con alguien lo bastante silencioso para ofrecer su mano. Lo leyó una vez, lo dobló de nuevo y lo metió en un pequeño sobre que llevaba sin motivo, hasta ahora. Sin perfume, sin drama, solo una verdad callada, ofrecida sin expectativas. Tras su turno, Clara caminó hasta el portón de hierro forjado de la mansión de Javier. No tocó el interfono, no esperó. Dejó el sobre con suavidad en el buzón y se dio la vuelta, con las manos aún cálidas por el contacto. El cielo sobre Segovia ardía en un dorado profundo, ese que solo dura unos minutos al atardecer, y en ese breve silencio dorado, Clara no sintió rabia, solo paz. Algunas cosas no necesitaban discutirse.
Algunos silencios llevaban más significado que 1000 explicaciones. La verdad llegó callada, como suelen llegar las verdades importantes. El jefe de seguridad de Javier encontró la fuente de la foto días después, cuando la historia ya se desvanecía de la atención pública. La imagen no venía de un empleado ni de alguien cercano, no de alguien que Clara conociera. Era un cliente, un viajero que tomaba café y navegaba en su teléfono mientras miraba desde una esquina. Había tomado la foto sin pensar, la publicó para ganar atención y se fue, sin entender lo que había capturado. Sin malicia, sin plan, solo descuido. Javier leyó el informe con el rostro inexpresivo, el peso de la verdad asentándose lentamente. Clara no lo había traicionado. No había usado la vulnerabilidad de Lucas para ganar notoriedad. Había hecho exactamente lo que siempre hacía: ofrecer bondad sin esperar nada a cambio. Y él la había cortado sin una palabra. Esa misma semana, Lucas cambió. No de forma ruidosa ni evidente. Pero Javier lo notó en detalles, cómo ya no tarareaba por las mañanas, cómo no esperaba más en la ventana del salón, cómo sus crayones permanecían intactos en su estuche. Las noches se volvieron más pesadas. El niño se revolvía en la cama, gemía en sueños. El consuelo que había encontrado en el contacto, que Javier alguna vez consideró prescindible, ahora era una herida, una pieza faltante. Durante días, Javier intentó llenar el vacío. Leía cuentos, traía libros nuevos, se sentaba en silencio junto a su hijo, esperando que la presencia bastara. No bastaba. Una noche, en la madrugada, Javier pasó por la habitación de Lucas y vio el suave resplandor de la lámpara bajo la puerta. Dudó, tocó suavemente, luego abrió. Lo que vio lo detuvo en seco. Lucas estaba acurrucado en la cama, abrazando una manta contra el pecho. Sus ojos estaban abiertos, cargados de cansancio. Buscaba consuelo en tela y plumas, algo que engañara a su cuerpo para sentirse seguro. Javier se acercó. ¿No puedes dormir?, preguntó con la voz grave. Lucas no levantó la vista, solo hundió la mejilla más en la manta. No es cálida, susurró. No como ella. Las palabras golpearon como una piedra en el estómago. No es cálida como ella. Javier se sentó en el borde de la cama, sin tocar, solo estando ahí. En ese momento todo quedó claro. Ese abrazo no fue un simple milagro. No se trataba solo de progreso, terapia o avances. Fue la primera vez que Lucas se sintió aceptado tal como era. La primera vez que alguien extendió la mano, no para cambiarlo, sino para sostener su espacio. Clara no le enseñó a Lucas cómo funcionar. Le mostró cómo sentirse seguro, confiado, amado. Y tal vez, lo más importante, cómo amarse a sí mismo. Javier miró a su hijo, pequeño y silencioso bajo las sábanas, abrazando una manta que no podía devolverle la calidez que buscaba. Y por fin entendió. No solo Lucas la necesitaba, él también. La biblioteca municipal no estaba abarrotada esa mañana. Unos padres con niños inquietos llenaban el rincón de lectura. Parejas mayores hojeaban novelas en letra grande. El aroma a libros antiguos y moqueta cálida impregnaba el aire. En la parte trasera, sobre un puff, Clara Sánchez sostenía un ejemplar gastado de Mateo y el lápiz morado, y leía en voz baja, con viveza, dejando que la historia flotara sobre el murmullo de las charlas. Javier estaba en la entrada del área infantil, pasando desapercibido por un largo rato. Observó su cabello, recogido tras una oreja, su mano trazando la página mientras hablaba. Los niños escuchaban, pero los ojos de Javier se posaban en su rostro, no en el libro. Había paz, la misma paz que alguna vez vio en el rostro de Lucas, antes de que él lo destruyera todo. Cuando la historia terminó y los niños se dispersaron con sus zumos, Javier dio un paso adelante, cargando algo más pesado que el orgullo. «Lo siento», dijo. Clara se giró, sorprendida. Su expresión pasó de una cortés confusión a un reconocimiento silencioso. Creía algo que no debía creer. Continuó él. Dejé que el miedo hablara más alto que la verdad. Tomó aire.
Soy el padre más rico que conozco, pero no fui lo bastante rico para enseñarle a mi hijo cómo abrazar o dejarse abrazar. Clara guardó silencio, pero sus ojos se suavizaron, y en ese silencio comenzó el perdón. En las semanas siguientes, algo hermoso creció. Juntos fundaron una pequeña organización sin ánimo de lucro, El Primer Abrazo, un programa gentil, no para diagnosticar ni reparar, sino para guiar a niños con desafíos emocionales o de desarrollo hacia momentos de conexión segura y consciente. Sin terapia, sin lecciones. Era presencia, calidez y bondad, ofrecidas libremente, sin esperar nada a cambio. En el evento de inauguración, en el soleado patio de un centro comunitario, las familias se reunieron, inseguras de qué esperar. Nada de trajes, nada de discursos, solo música, círculos de cuentos y mantas suaves sobre el césped. Lucas estaba junto a Clara al frente, con una mano en el borde de su Rebeca. Cuando ella se arrodilló a su lado, él la miró a los ojos, dio un paso adelante y rodeó su cintura con los brazos, frente a todos. La multitud se quedó en silencio. Entonces, lentamente, Lucas se giró hacia su padre. No habló, no corrió. Solo levantó ambos brazos, con las palmas abiertas. Una invitación silenciosa que Javier pensó que nunca llegaría. La garganta de Javier se cerró, dio un paso, se arrodilló y abrazó a su hijo por primera vez de verdad. Sin tensión, sin dudas. Solo calidez, solo amor y la certeza silenciosa de que los momentos más ricos de la vida son los que el dinero nunca podrá comprar. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.